Hola discipulitos, hola discipulitas, hola papitos, hola mamitas, hola abuelitos, hola toda la familia que nos está acompañando. Nuestro devocional de esta semana trata sobre las emociones. La semana pasada vimos algo sobre las emociones, ¿cierto? Esta semana vamos a ver cómo es que se pueden manejar esas emociones. Aquí tengo dos controles de televisión, ¿cierto? A través de la historia, los controles han ido mejorando. Podemos ver este, que es viejito y no traía tantas cosas para controlar el televisor porque no traía tantas funciones, ¿cierto? Y aquí traemos este control que tiene muchas más cosas, ¿cierto? Que se ha ido, por el tiempo se ha ido mejorando, los televisores se le han ido incorporando más usos, aplicaciones y todo eso, y entonces este trae todo eso, ¿cierto? Entonces, con el tiempo han ido mejorándose los controles para poder controlar los televisores. Hasta en los celulares podemos encontrar actualmente controles para poder manejar nuestro televisor, ¿cierto? Les voy a contar, o yo creo que ustedes ya conocen la historia de Lázaro y Jesús, ¿cierto? Ellos eran muy buenos amigos, pero resulta que un día le contaron a Jesús que Lázaro, su buen amigo, había muerto. Jesús sintió mucho dolor y él, pues lógicamente se entristeció y lloró, pero no se descontroló al llorar, sino él controló esa emoción de dolor que tenía. Vamos a hablar de 3 acciones para controlar nuestras emociones, siguiendo ese ejemplo de Jesús que nos dio cuando sus emociones fueron tocadas ante la muerte de Lázaro, ¿cierto? A veces de pronto cuando perdemos un ser querido o una mascotica, algo que queremos, nos duele demasiado y a veces nos descontrolamos, ¿cierto? A veces perdemos el control y muchas veces herimos a las personas porque tratamos como de culparlos de todo lo que nos pasa o lo que está pasando, pero pues eso no es así. Jesús sintió todas esas emociones cuando estuvo aquí en la tierra. Él sintió alegría, sintió dolor, sintió también de pronto enojo, ¿cierto? Pero él controló todo eso. En este caso vamos a tratar más a fondo es las emociones que sintió Jesús cuando su amigo Lázaro murió. Entonces, las 3 acciones para controlar nuestras emociones que podemos ver en la historia de Jesús y Lázaro, que la encontramos en Juan 11, entonces allá cogemos nuestra Biblia, nuestro super libro, y leemos la historia en Juan 11. Entonces, el primer punto número 1, que Jesús nos enseña en este hermoso capítulo de cómo él controló sus emociones. En este caso, la emoción del dolor, de la tristeza por haber perdido a su amigo. Entonces, Jesús controló su llanto. Él no empezó a gritar de dolor o de pronto a culpar a personas, porque él supo controlar esa emoción. El expresar nuestras emociones es algo natural, entonces las podemos expresar, porque si Jesús lo hizo, porque nosotros no vamos a poder hacerlo. Nosotros somos hechos a su imagen y su semejanza. Entonces, todo lo que nosotros sentimos, Jesús también lo pasó, pero él controló esas emociones. Entonces, no debemos reprimir nuestras emociones, sino debemos expresarlas, pero con control. Ahora, el segundo punto de cómo controlar las emociones: la empatía. Debemos tener empatía, debemos ponernos en el lugar de la otra persona. Muchas veces de pronto vemos que alguien está de pronto llorando o está triste, y muchas veces los juzgamos o los criticamos o de pronto hasta nos burlamos, ¿cierto? Y eso no es bueno. Entonces debemos sentir empatía, porque para lo que de pronto para mí no es muy importante, para el otro sí es muy importante y le puede estar causando un sentimiento muy fuerte. Entonces, si de pronto queremos decirle algo a esa persona, debemos hacerlo desde el amor y la paciencia. ¿Listo? Ese es el punto número 2, sentir empatía. Y el tercer y último punto, el versículo 4 en Juan 11 nos muestra que esta situación pasó con un propósito especial, para la gloria de Dios, para engrandecer su nombre, ¿cierto? Porque sabemos que al final esta historia tiene un final feliz, ¿cierto? Porque Jesús resucita a Lázaro. Jesús levanta y saca a Lázaro de donde estaba ya sepultado. Entonces esto fue un milagro muy grande que él hizo, y muchos llegaron a los pies de Jesús y fueron salvos por medio de este testimonio. Debemos creer en Dios y tener comunión con Él, para que esto nos ayude a controlar nuestras emociones. Cuando tenemos comunión con Dios, ¿cómo? Por ejemplo, si leemos la Biblia, estamos teniendo comunión con Él. Cuando ayunamos, estamos teniendo comunión con Él. Cuando oramos, leemos. Cuando cantamos, cuando danzamos, ahí estamos teniendo comunión con Él, ¿vale? El Salmo número 1 y el Salmo 119 nos muestra la importancia de meditar, de estudiar la palabra de Dios, de leerla, de memorizarla. Es muy importante que memoricemos los versículos, porque todos estos hábitos nos van a ayudar a tener dominio propio. ¿Listo? El dominio propio es un don que Dios nos da para que podamos manejar nuestras emociones. La palabra de Dios nos da muchos tips en sus versículos para poder controlar nuestras emociones, para poder sobrellevar de pronto las situaciones que se nos estén presentando. Entonces, vamos a pedirle a Papito Dios que nos ayude a fortalecer este don del dominio propio,
para poder dominar nuestras emociones y para poder actuar con sabiduría, que si de pronto vemos que alguien está fallando, controlando sus emociones, nosotros podamos acercarnos a ellos y hablarles desde el amor, ¿vale? Y la paciencia, decirle esto no está bien, cómo estás actuando, pero con mucho amor, tener empatía, controlarnos, listo, no dejar que nuestras emociones salgan y lastimen a los demás, y tener mucha comunión con Dios, ¿vale? Entonces cerremos nuestros ojitos y vamos a hablar con Papito Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por este tiempo en el que tú nos has enseñado cómo debemos actuar, Dios eterno, que sabemos que tú estuviste unos años, Dios, aquí en la tierra y nos diste ejemplo, Señor Jesucristo, de cómo debemos controlarnos, de cómo debemos tener dominio propio. Ayúdanos a seguir ese ejemplo, ayúdanos a sentir empatía por los demás, a ponernos en su lugar, a que si de pronto están fallando en algo, nosotros podamos acercarnos y con amor decirle, o que si alguien viene a nosotros, nosotros también recibamos esa exhortación con amor, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios, por este tiempo, porque sabemos que tú nos hablaste, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y el reto para esta semana se llama el espejo de las emociones. Entonces vamos a hacer un espejito, podemos coger un espejito de la casa o podemos hacerlo con algún material. El todo es que haga una representación de un espejito en el cual alrededor vamos a colocar las emociones que sentimos en esta semana. Ejemplo, entonces sabemos que debemos controlar nuestras emociones, ¿cierto? Entonces, digamos, nos llegó el devocional, Dios nos habló, y el día siguiente, digamos miércoles, por decirlo así. Entonces, durante ese día, ¿yo qué sentí? Pude controlar mi emoción del enojo porque mi mamá me mandaba a lavar la loza, o no. Entonces escribo la emoción que más tuve en el día, esa es la que voy a dibujar, listo, durante esos siguientes días. Entonces por día vamos a tener en cuenta las emociones que sentimos, y al entregar y enviar la evidencia del reto a este número que aparece acá, entonces ahí deben aparecer los dibujitos de la emoción que sentimos. Si sentimos alegría, entonces vamos a dibujar una niña o un niño feliz, ¿cierto? Porque podemos estar todo el día con esa emoción, ¿cierto? Si sentimos enojo, entonces vamos a dibujar una carita enojada, ¿vale? Les amamos, Dios les bendiga, nuestros amados, hermosos y valiosos niños y niñas. ¡Chao!